Vamos a hablar en este nuevo episodio de Amor a mí de cómo es esto de elegirse a uno mismo, cómo es esto de elegirme a mí misma. Ha sido todo un proceso ir descubriendo con el paso del tiempo qué significa esto en mi vida, más allá de cualquier definición que me pudiera haber dado alguien, nunca jamás, sino qué implicaba para mí, qué significaba para mí. Porque muchas veces, o sea, tenemos la idea de que elegirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos quiere decir que tenemos que deselegir a alguien más o a algo más. O sea, que si yo elijo por mí y para mí, entonces voy a perder, tengo que perder algo. Entonces, creo que este es uno de los aspectos más importantes que, no sé, por lo menos en mi caso y que yo he visto en personas con las que he trabajado, que nos han impedido durante un montón de tiempo elegirnos a nosotras mismas, ¿no? Como esa idea equivocada, porque al final del día es una mentira de que si nos elegimos a nosotras o que si yo me elijo a mí, voy a perder, o sea, tengo que perder algo o a alguien. Entonces, vamos a darle un chapuzón, nos vamos a darnos un chapuzón en este concepto de elegir, de elegirnos, cómo es eso de elegirse a uno mismo y qué nos puede traer. Bienvenidos a este episodio. Sabes que tu mejor recurso eres tú. En este espacio te comparto las claves, estrategias y herramientas más efectivas y todo el polvito mágico para acompañarte en ese camino hacia la creación de la vida que realmente te gustaría tener. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a mí. Bueno, vamos a empezar y lo más importante que les quiero transmitir con esto es, primero que nada, la diferencia entre decidir y elegir. Porque una de las cosas más importantes que he ido aprendiendo con el tiempo y que lo aprendí en Access, la verdad, y que me ha dado como esta posibilidad de cambiar mucho más rápido un montón de cosas que estaban en mi vida muy sólidas y muy, no sólidas, sino solidificadas en mi vida, o sea, hechas de una manera tan fija que no se podían cambiar, que con otras disciplinas que yo había estudiado de coaching, PNL, otras terapias diferentes, corrientes de psicología, no se habían podido cambiar. Y cuando llego a Access y empiezo a conocer ciertas herramientas de Access y encuentro esta que les voy a compartir ahora, me encantó porque fue como la varita mágica que me empezó a sacar del juicio y como empezó a permitirme derretir todas esas cosas que estaban tan solidificadas en mi vida y eran tan imposibles de cambiar hasta ese momento, ¿no? Y una de esas cosas es reconocer que, o sea, tenemos dos posibilidades, ¿no? Elegir o decidir. Ahora, nada más. Perciban la energía en el concepto de decidir. ¿Ok? Listo, bueno. Y ahora perciban la energía en el concepto de elegir. Entonces, ¿cuál de los dos se les hace más ligero? ¿Decidir o elegir? Ok, probablemente ese concepto más ligero es elegir y no decidir. Ahora resulta que decidir es más pesado porque está lleno de conclusiones, ¿ok? Y de juicios. Para yo decidir algo, tengo que concluir cosas. Y esas conclusiones, o sea, fíjense de lo que estoy diciendo, tienen como tienen adjuntos un montón de conclusiones y de incluso hasta puntos de vista sólidos, solidificados alrededor de eso, que hacen que no se pueda cambiar. Entonces, muchas de esas cosas incluso son hasta mentiras. Otra de las herramientas que me encantan de Access es lo que es verdad para vos te va a ser ligero y lo que es mentira no, te va a ser pesado. El ligero pesado es la típica herramienta del ligero pesado. Entonces, si estamos usando esa herramienta del ligero pesado en esta otra herramienta de decidir versus elegir, nos estamos dando cuenta de cuál es más ligera. Elegir, ¿ok? En este caso, lo que tiene elegir es que tiene mucho menos juicios, no tiene juicios alrededor de elegir. Y lo más importante de poder elegir es que, como no tengo conclusiones y no tengo juicios alrededor, estoy más en la pregunta y eso de estar más en la pregunta me permite elegir algo diferente si eso que acabo de elegir
no me funciona. Diferente a concluir, a decidir, ¿ok? Que es, pues ya decidí que esto es así, punto, no se va a cambiar, fin. Y me voy a morir, pero eso se va a quedar así, tal cual, aunque no me funcione y me esté cagando la vida entera. Pero ya lo decidí y no lo puedo cambiar. Entonces, al revés, esto de poder elegir algo diferente cada 10 segundos, si quieren, es una de las cosas más bonitas que me estoy permitiendo en mi vida y que me saca tanto de las conclusiones y del juicio y me permite justo estar presente con lo que está pasando, ¿no? Y hablando de elegirse a uno mismo, puta, pues puedo elegir ahora y en 10 segundos no elegirme. Entonces, lo más importante aquí es estar presente y elegirme a cada momento. Y si en algún momento me doy cuenta que no me estoy eligiendo a mí misma, simplemente lo cambio. Es como, ok, no lo estoy haciendo, no me está funcionando. ¿Cómo me está funcionando no estar eligiéndome? Ok, si no me está funcionando, pues lo cambio y me elijo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando esto de elegirse a veces, o sea, está bueno poder hacerlo de una manera consciente y tenerlo presente en el día a día, pero es una cuestión muy energética, ¿ok? Es una cuestión que uno hace es una elección muy interna y muy desde este lugar energético, ¿no? Y se nota cuando una persona está haciendo, porque podemos hacer la misma acción, pero desde un lugar energético tan diferente y el resultado va a ser sumamente diferente. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me ha pasado a mí en mi aventura en tantos años bueno, los que me conocen igual saben un poquito la historia y a los que no me conocen los invito a pasar por los primeros episodios donde les cuento cómo pasé de estar muy mal, muy enferma, muy jodida en mi vida, desde ser una víctima en total carencia a ser una lady bitch como soy ahora, ¿ok? Y sin embargo, estos dos estados no son algo completamente terminado y finalizado. Los tengo que estar eligiendo todo el tiempo. Entonces, es como, bueno, nadie puede elegir por mí. O sea, más bien, sí pueden elegir por mí y van a elegir por mí y van a decidir por mí si yo no estoy presente. Pero yo tengo que estar presente eligiendo por mí todo el tiempo. Entonces no es que ya lo elegí una vez y eso se queda así. No es que ya me elegí y elegí para mí una vez y eso se va a quedar así. Tengo que estar presente todo el tiempo y eligiendo para mí me va a traer cosas mucho más grandes si estoy presente y estoy dispuesta a recibirlo todo. Y entonces, ¿qué pasa con elegirse? Yo me daba cuenta que una de las cosas más difíciles era entender que muchas veces yo quería algo o a alguien, pero para tener, digamos, ese algo o ese alguien implicaba dejar de elegirme a mí, porque iba en contra mío o porque iba en contra de lo que realmente iba a crear más para mí o porque tenía que cortar un montón de pedacitos de mí misma para poder tener eso o esa persona de esa forma. Entonces, creaba en mi vida de una manera y en mi ser una manera en la cual yo me empezaba a cortar en pedacitos. Y claro, en ese cortarnos en pedacitos y empezar a divorciarnos de partes de nosotros para tener eso que decimos que queremos o que creemos que es lo mejor para nosotros o que creemos que nos va a dar esa vida que ya decidimos que creemos. En realidad estamos dejando de ser nosotros, no nos estamos eligiendo a nosotros y obviamente eso no nos va a traer resultados grandiosos, nos va a traer resultados de mierda, aunque al principio no parezca. Entonces, hello, es una trampa, gente, es una fucking trampa. Para mí siempre tengo que elegirme a mí misma. Ante la duda me voy a elegir a mí misma. Ante la duda voy a hacer preguntas
y voy a seguir lo que para mí sea más ligero y lo que crea más para mí, pero para mí. Porque si yo no me pongo primero, y si yo no me pongo segundo, y si yo no me pongo tercera, nadie más lo va a hacer. Y la realidad es que nos han enseñado tanto que ponerse primera, ponerse segunda, ponerse tercera es egoísta. Y hemos visto a tanta gente malvada, porque yo todavía lo sigo viendo, gente que hace cosas desde la inconsciencia y desde la anticonciencia, que hacen cosas para dañar de una manera a propósito, ¿no? Y entonces empezamos a confundir eso con elegirse a uno mismo y entonces nos empezamos a comprar esa mentira y entonces es como, no me puedo elegir a mí misma porque entonces voy a ser esa mierda de persona como aquel otro, como aquella otra que está haciendo esa mierda de cosas a los demás y no tiene nada que ver. Cuando yo digo elegir para mí, ¿qué es elegir para mí? Siempre, bueno, una de las cosas más importantes que constituyen una relación grandiosa, y se los enseño esto en mis cursos, en mis programas, es los 5 elementos de la intimidad, es tener intimidad en una relación. Entonces, en este caso, estamos hablando de la relación con uno mismo, pero yo no puedo tener intimidad con alguien, no puedo tener una relación grandiosa con alguien más si no tengo esa relación grandiosa primero conmigo misma. Entonces, como siempre, y qué aburrido, y qué hueva, y qué difícil, y qué incómodo a la vez, pero puta, todo regresa a mí. O sea, si yo quiero algo afuera, lo tengo que trabajar primero en mí. Por eso era lo importante de la congruencia energética, que también les hice, bueno, uno de los últimos episodios que hice, hablo de la congruencia energética. Y uno de los aspectos de la congruencia energética para crear la vida que uno realmente quiere y no la vida para la que uno le alcanza, digamos, es esto de elegirme, ¿no? Porque en esa elección de uno mismo, uno se convierte en el espacio y en la invitación a que los demás hagan lo mismo. O sea, que los demás también se elijan a sí mismos y que los demás y todo lo demás también te elija. ¿Ok? Pero no puede pasar si yo no me estoy eligiendo. Entonces, ahora, regresando a los 5 elementos de la intimidad que decía yo recién, que es un requerimiento de los que, bueno, hablamos siempre de cómo o por qué tener o cómo es que podemos tener una relación grandiosa. Uno de ellos es justo la intimidad y hay 5 elementos que constituyen esta intimidad. ¿Ok? En una relación que no tiene nada que ver con el sexo ni con la copulación. ¿Ok? Son estos 5 elementos que son gratitud, vulnerabilidad, confianza, honor y permisión. Y algunas de estos elementos, ¿por qué los voy a nombrar ahora? No me voy a meter a describirlos todos porque no me quiero ir, o sea, es para otro episodio. Pero quiero que los tengan en cuenta porque dije gratitud, confianza, honor, vulnerabilidad y permisión. Entonces, de nuevo, cada vez que está pasando algo, cada vez que me detengo allá afuera, cada vez que voy a dar un paso que considero que es importante, me pregunto, ¿me estoy eligiendo a mí misma con esto que voy a hacer? ¿Me estoy honrando a mí misma con esto que voy a hacer o con esto que estoy eligiendo o con esto que voy a elegir? Entonces, honor es uno de los elementos de la intimidad y se los dejo ahí porque para mí también ha sido una de las cosas más importantes poder trabajar en esto de honrarme a mí misma. Me estoy honrando a mí misma con esto que estoy eligiendo. Me estoy eligiendo a mí misma con esto. Entonces, justo tenemos que confiar en la elocuencia de la congruencia energética de lo que somos. Entonces, no podemos tener nada afuera que no tenga que ver con lo que nosotros somos. O sea, lo que está ahí afuera es lo que nosotros somos dentro. Entonces, ¿qué es para mí elegirme? Cuestiones varias, pero estas son las más importantes. Una, para mí, elegirme es apostar por mí. Es saber que yo tengo mi espalda, aunque nadie más esté ahí para mí. Pero no me importa, porque yo estoy ahí para mí. Y saben que una de las cosas que descubrí en mi camino de muerte y transformación y de mi coma y de todo lo que pasó es
El universo va a estar ahí para mí y va a tener mi espalda si yo estoy aquí para mí y tengo mi espalda también. Entonces, no tengan miedo. No tengan miedo y no esperen a que haya alguien o algo más ahí para ustedes. Ese algo o alguien más ahí afuera, les juro que va a estar cuando estén ustedes para ustedes mismos. Primero. 2. Para mí, para Victoria, elegirme es buscar el juicio cero. O sea, el juicio cero es esa zona cero de no juicio. No juzgarme por nada, ¿ok? Esto es una de las cosas más difíciles de hacer, que es no juzgarme, no tener juicios con respecto a mí, aunque sea en las peores equivocaciones, aunque sea en aquello que considero que es lo peor de mí, lo más malo de mí, lo más horrible de mí. Y justamente estar en permisión de lo que soy, de todo eso que soy, completa, y eso quiere decir tenerme a mí, no en pedacitos, sino toda completa. Creo que parte también de todo el trabajo que hacemos es llegar a este espacio de juicio cero, ¿no? Y cuando lleguemos a este espacio de juicio cero, las cosas van a cambiar tanto, o mientras menos juicios tenemos de nosotros mismos, las cosas cambian mucho, mucho más rápido. Entonces, elegirme de nuevo es cada vez juzgarme menos y estar en permisión, en más permisión de mí. También para mí, punto 3, elegirme es ser vulnerable, pero primero conmigo y luego con los demás. Para eso, para poder ser realmente vulnerable, tengo que bajar mis barreras al máximo y mostrarme en el mundo, estar en el mundo, showing up en el mundo, sin escudos, sin corazas, sin barreras. Simplemente ser, no necesito protegerme de nada ni de nadie, no necesito esconderme, no necesito separarme de nada ni de nadie y principalmente de mí misma. Entonces, esto de estar sin barreras y sin corazas, creo que es uno de los regalos más hermosos que nos podemos hacer a nosotros mismos. Punto 4, para mí elegirme es honrarme a mí misma. Es preguntarme a cada paso si eso que estoy haciendo, si eso que voy a elegir, que estoy eligiendo, en eso, si yo me estoy honrando a mí misma. No saben cómo cambian las cosas también cuando algo que estoy haciendo me paro tantito y hago esa pregunta. 5. Elegirme también para mí es tener el valor de decir que no. Primero decirme que no a mí misma. Y esto tiene que ver con poner límites. Es que tampoco puedo poner límites afuera si no me pongo límites a mí primero. Y muchas veces vaya que necesito ponerme límites. Vaya que sí, uno necesita agarrarse de los pelos y hacer muchas veces lo que tiene que hacer y decirse que no y a veces y decirse que sí y vas, ¿no? Y eso es ponerse límites y darse indicaciones y editarse a uno mismo. Esto es lo que quiero decir con decir que no. A veces es decir que no, a veces es decir que sí, pero también cuando decimos que sí es sí, pero vas y vas ahora, no mañana, no después, punto. Y esto luego lo podemos hacer con los demás mucho más fácil, pero porque ya lo sabemos hacer con nosotros mismos. Y esto es tan importante cuando uno está ahí presente y eligiendo y estando en la pregunta de qué va a crear más realmente. ¿Esto va a crear más para mí o no? Entonces, yo creo que esto es parte de poner límites de manera consciente. O sea, este punto a mí personalmente me ha costado muchísimo trabajo y obviamente lo sigo desarrollando, lo sigo aprendiendo. Punto 6, elegirme para mí es estar en gratitud de lo que yo soy, recordando que donde hay gratitud no puede haber juicio y al revés, si hay juicio no hay gratitud. Es decir, si yo me estoy juzgando, no puedo estar en gratitud de mí. ¿Se acuerdan del juicio cero, de esa zona cero de juicio? Bueno, para mí también elegirme es estar en gratitud por lo que soy. No importa todo lo que me haya equivocado, no importa todo lo malo que haya hecho, no importa todo lo imperfecta, entre comillas, que puedo ser, porque todo eso es juicio, ¿ok?
y hay tantas mentiras puestas ahí. Entonces, independientemente de eso, ¿qué tal que hoy elijo estar en gratitud de mí? 7, para mí elegirme es saber que si la cagué, si me equivoqué, en estos 10 segundos puedo elegir otra cosa que sí me funcione. ¿Se acuerdan al principio del episodio que hablábamos de elegir cada 10 segundos? Bueno, perfecto, ya está, me equivoqué, next. 10 segundos nuevos para elegir el resto de mi vida. ¿Qué voy a elegir? Esto a mí me ha dado una posibilidad tan grande de cambiar tantas cosas. Esto es saber que todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar, gente, todo se puede cambiar y esa elección la tenemos nosotros. Nos guste o no. Y esta es una de las cosas más importantes que también yo me estoy recordando a cada paso y se los recuerdo a ustedes. Primero elijo, el cómo viene después. Primero elijan. Digan, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Voy a ir por esto. El cómo se va a mostrar después. Después vas por el cómo, pero primero elige. Y 8, este es uno de mis últimos puntos, es elegirme para mí. Victoria es básicamente dejar de ser una perra conmigo misma. Es elegir más de mí, es ser más de mí, es abrazarme entera. Incluso esas partes que no son abrazables. Es abrazar y cambiar desde un cuidado inmenso, pero firme, para crear más. ¿Y por qué digo que para mí elegirme es dejar de ser una perra conmigo misma? Porque muchos años en este afán de ser amable con los demás, estaba siendo amable con los demás, pero estaba siendo una perra conmigo misma. Y justo cuando empecé a cambiar esta perspectiva y empecé a ser más amable, más caring, más cuidadosa conmigo misma, la gente también empezó a ser más cuidadosa conmigo misma. Y ojo, esto no quiere decir que vayan por el mundo tratando mal a la gente y haciendo mierda por ahí. No, porque yo tampoco lo hago, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es, justo, pregúntense, ¿esto va a crear más para mí? Y la diferencia muchas veces es preguntarse, ok, esto es pesado, porque se acuerdan también al principio del episodio lo que les decía de, bueno, esto es ligero o esto es pesado. Muchas veces tenemos que elegir o tenemos que hacer algo que nos resulta incómodo as fuck. O sea, incómodo como la puta que lo parió. Y resulta que decimos, ay, es pesado, entonces no lo voy a hacer. No, madres, o sea, tal vez es incómodo, pero no es pesado. Entonces la pregunta también ¿es incómodo? O sea, ¿es pesado o es incómodo? ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas más lindas de poder ir como dándonos cuenta que sí percibimos todas estas cosas y a veces nos hacemos pendejos. Realmente nos hacemos pendejos de que, ay, no, no, no. Yo sé en el fondo que esto va a crear más para mí, pero me tengo que poner incómoda y entonces digo, ay, no, en realidad no es incómodo, es pesado, entonces no lo voy a elegir. No, eso también nos estamos mintiendo a nosotros mismos y eso es no elegirnos a nosotros mismos. Y bueno, finalmente para mí 9 es esto, ser brutalmente honesta conmigo y ese es el punto también que vimos recién, ¿no? Ser brutalmente honesto de qué va a crear más, qué es lo que estoy percibiendo, cómo estoy eligiendo, qué estoy eligiendo. Entonces, bueno, elegirme a mí misma no es fácil. Sin dudas, muchas veces es súper incómodo porque tenemos que ir en contra de lo que nos enseñaron, en contra de lo que vimos en la tele, de lo que nos dijeron en la escuela, de lo que dicen los amigos, de lo que dice mamá, papá, de lo que es socialmente aceptado, de un montón de cosas. Pero sin embargo, muchas veces es lo que se requiere para tener una vida más grandiosa. Y si empezáramos a reconocer que tener y elegir y ser más grandiosos, tener una vida más grandiosa, ser más de nosotros mismos, es esa invitación para que los demás también elijan. ¿Ok? ¿Qué tal que eso es algo que cambia el mundo de una manera increíble? ¿Y qué tal que esa manera de cambiar el mundo es tu regalo también? ¿Y qué tal que la manera en que vos lo haces es la única manera en que vos podés hacerlo? Nadie más lo va a hacer de esa forma. Entonces, ¿qué tal que el verdadero egoísmo es
no elegirte? ¿Qué tal que le estás negando al mundo un espacio diferente por no elegirte a vos misma, a vos mismo? Espero que les contribuya mucho este episodio. Si es así, mándenme un mensajito en Instagram, taguenme, compartan el episodio si les contribuyó. Y me va a encantar escuchar, saber de ustedes. Y espero que nos conozcamos pronto personalmente en alguna de mis clases. Les mando un abrazo.